nos encontramos en la sección de Devarim. Y no solamente que nos encontramos en la sección de Devarim, sino que nos encontramos en la época del año donde nos acordamos del luto de Yerushalayim, Tisha B'Av, Eja. Y Jajamim me explican que evidentemente hay relación entre la Torá que se lee con la época del año. Es por eso que hay mucha relación entre la Parashat Devarim y Tisha B'Av. Muchísima relación. Comenzando de que dice Moshe, quinto libro de la Torá que comenzamos acá, Moshe Rabbeinu dice en su pronunciación al pueblo de Israel, Eja esa levadi, tarjehem umasehem berivhem. Eja, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo hacerme cargo de todo este pueblo? En el contexto, Moshe Rabbeinu pronuncia al pueblo y dice que en un momento dado, en un momento tal, les dice al pueblo, ¿cómo yo solo puedo llevar en mi hombro a todo el pueblo de Israel? Eja. Explican los Jajamim que en 3 oportunidades en el Tanaj aparece esta expresión Eja. ¿Cómo? Esta es una. Eja, Moshe Rabbeinu le dice al pueblo, en un momento, Eja, ¿cómo yo puedo llevar a todo este pueblo en mis espaldas? La segunda vez que aparece Eja lo leemos en forma insólita e increíble en la Haftará de esta semana. En la Haftará de esta semana, el profeta Isaías también dice, y justamente acá viene una relación increíble entre la Parashá y la época del año que hablamos antes, el profeta Isaías dice, Eja aitá lezoná. Eso leemos, Eja aitá lezoná. ¿Cómo puede ser un pueblo elevado, un pueblo distinguido, con toda la ética del Am Israel? Eja aitá lezoná. Eja, ¿cómo puede ser cómo se transformó el pueblo de Israel en zoná, en una prostituta? Cambió la ética, cambió la fe, cambió la fidelidad, cambió la credibilidad. Así dice Isaías, Eja aitá lezoná, se lee en la Haftará de esta semana. El profeta Isaías reprocha al pueblo, le dice, Eja aitá lezoná. ¿Cómo puede ser un pueblo que siempre se caracterizó por la fe, por la fidelidad, se transformó en zoná? ¿Cómo puede ser? Eja es la segunda vez que aparece la palabra Eja. Y hay una tercera vez que aparece la palabra Eja. Nosotros sabemos que en Tisha B'Av nos vamos a sentar, nos vamos a amargar y vamos a decir Eja yashva levadad. El profeta Jeremías, triste, dice, ¿cómo puede ser un pueblo, Yerushalayim, que era una ciudad llena de gente, Eja aitá levadá? ¿Cómo puede ser que se transformó una ciudad llena de gente en un lugar solitario? Eja yashva levadá. ¿Cómo puede ser que ya no hay gente en una ciudad que estaba llena de gente y llena de vida y llena de alegría? Se transformó en solitaria. Así empieza, y de hecho, la Megilá que nosotros sabemos, Eja, que se lee en Tisha B'Av, Eja. Eja significa ¿cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser una vez? ¿Cómo puede ser 2 veces? ¿Y cómo puede ser 3 veces? 3 veces aparece esta palabra Eja. Moshe Rabbeinu dijo Eja en Parashat Devarim. En la Haftará Isaías dice Eja aitá lezoná. ¿Cómo puede ser una ciudad tan distinguida se transformó en una prostituta infiel? Y la tercera vez Jeremías, que todos sabemos, vamos Tisha B'Av, nos sentamos en el suelo, en el piso y decimos Eja yashva levadad. ¿Cómo puede ser una ciudad llena de gente que está tan solitaria? Son las 3 veces que aparece Eja. Explican los Jajamim que tanto en la Torá que hablamos esta semana, y tanto Isaías en la Haftará de esta semana, y tanto Jeremías, hablan de 3 veces, hay 3 Eja. ¿Por qué 3 Eja? Porque dice el Talmud claramente que por 3 grandes pecados
el pueblo de Israel salió de su tierra? Nosotros sabemos, Abodá Zará, el pueblo de Israel hizo idolatría, Shefihut Damim, asesinato, Gilui Arayot, y se comportó, zona, como dice, en forma infiel, en forma pecaminosa. Ejaitale zona, el pueblo de Israel se prostituyó en forma moral, de forma sexual. Entonces son los tres grandes pecados que se destruyó el primer Beit HaMikdash. Sigue diciendo el Talmud, el segundo Beit HaMikdash se destruyó por Sinat Hinam, por el odio, por el Lashon Hará, uno hablaba mal del otro. Entonces pregunta el Talmud, ¿cómo puede ser? Primero me decís tres cosas, y el segundo Beit HaMikdash se destruyó por una cosa. Dice el Talmud, es una cosa que incluye las tres anteriores. Cuando hay odio, no hay sociedad. Si uno se odia con el otro, ya no hay un carácter de sociedad, y ya es tan feo el tema de la Yonará, de hablar mal del prójimo, de la pelea, de la enemistad, del odio entre una persona y el otro, el segundo Beit HaMikdash, que por eso justamente es una, pero engloba, encierra, abarca las tres anteriores. Es terrible el odio, por eso, dice el Talmud, evidentemente, nosotros sabemos, las tres primeras, el Galut fue de 70 años, entre el Galut babilónico, era la reina Esther, nosotros sabemos, duró 70 años. ¿Por qué? Tres cosas. Pero el segundo, Beit HaMikdash, es el odio. Dice que es peor el odio, se compara no a una, a las tres cosas juntas. Por eso es tan prolongado hasta el día de hoy nuestro exilio. ¿Qué vemos? En forma maravillosa, Jajamim, ya hay una relación entre el Eja de Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu dice, cuando yo le propuse a ustedes, ¿cómo puedo yo solo dirigir a un pueblo? Ustedes dijeron, Hazaku Baruch, muy bien Moshe Rabbeinu, te felicito, es así. Lo que quise decir yo es que lo que yo estaba esperando, dice Moshe Rabbeinu, que usted diga, no es incomparable. La luz de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dijo, están los 70 ancianos, espectacular. Pero es incomparable, la luz de Moshe, ya hay una degradación. Ya hay una degradación de la luz de Moshe Rabbeinu. Ya empieza el Galut. Y entonces, en ese espíritu que comienza el Galut, en Eja, ¿cómo puede ser? Cuando yo dijo Moshe Rabbeinu, ¿cómo puede ser que yo solo voy a liderar? Ustedes dijeron, tenés razón Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu estaba esperando que diga, no Moshe Rabbeinu, queremos tu luz. Y ya descendió, ya hubo una baja de intensidad de la luz de Moshe Rabbeinu. Y así también, ni que hablar en Isaías, Eja Tale Zoná, el pueblo de Israel se prostituyó, fue infiel a Boreolam. Y también Eja Yashva Levad, eso nos llevó a que la gente esté sola. Eso es, Jeremías dice que el pueblo, justamente, Jeremías vio directamente ya la destrucción del Beit HaMikdash. Que vemos que hay tres Eja, ¿cómo puede ser? Hay tres, ¿cómo puede ser? Y esas tres cosas, explica el Talmud, tienen que ver con los tres grandes pecados de Am Israel, que son, ya dijimos, la idolatría, inconcebible, matarse uno al otro, inconcebible, y la infidelidad, inconcebible. Son cosas tremendamente, muy pero muy graves, y por eso se destruyó el Beit HaMikdash. Y el segundo Beit HaMikdash, el odio que abarca esas tres cosas. Muy bien, así empieza justamente una de las relaciones que hay entre la Torá en Devarim, con la época del año, con Eja, con Tisha B'Av. Explican los Jajamim algo impresionante, ya para ir más de fondo, que en la parashá de Devarim, Moshe Rabbeinu comienza con un reproche al pueblo de Israel antes de su deceso. Y vemos una particularidad. Jajamim advierten una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Que Moshe Rabbeinu hace un tema extensivo, se prolonga en un tema. Hay muchos temas que hablar. Uno reprocha a los 40 años, Moshe Rabbeinu esto, hace una exhibición de los 40 años, un reconto de los 40 años, y hay cosas que lo toma de paso, y hay cosas que hace algo muy grande. ¿A qué me estoy refiriendo? Así empieza la parashá, Ele Devarim, estas son las palabras que Moshe Rabbeinu habló, y Moshe Rabbeinu en forma así, de remes, en forma como quien no quiere la cosa, los reprocha por el pecado del becerro de oro, y el pecado que se quejaron por la maná, y el pecado de Korah, diferente así en forma muy inadvertida. Pasa de inadvertida, pero al fin Moshe Rabbeinu los reprocha. Pero cuando habla del tema de los meraglim,
cuando habla del tema de los meraglim, que el pueblo de Israel, como dice la Torá, se puso a llorar cuando vinieron los meraglim, los espías, y dijeron, no vamos a poder entrar a la tierra de Israel, el pueblo de Israel se puso a llorar. Moshe Rabbeinu para allá de Barim habla como 2-3 hojas, que fui y ustedes me pidieron que lleven gente, y llevamos gente, y vinieron 40 días, y volvieron el día de Tisha B'Av, y lloraron, y entonces no solamente Hashem se enojó con ustedes, también se enojó conmigo, y yo por eso no puedo entrar a la tierra de Israel, y se pusieron a llorar, y Hashem dijo, no quiero escuchar, y así fue sentenciado, decretados los 40 años en el desierto. Justamente Moshe Rabbeinu prolonga, habla en extensiva sobre el pecado del Geta de Meraglim, del pecado de los espías que mandó Moshe Rabbeinu a divisar la tierra de Israel. Y esto nos sorprende muchísimo. ¿Por qué? Porque esto ya lo vimos hace poco tiempo. Digamos que Moshe Rabbeinu hace un reconto de todas las cosas. Todas las cosas las habla justamente insinuaciones. Korah y el becerro de oro, y se quejaron de la maná, en forma muy escueta, muy de paso. Pero cuando se despacha, cuando habla de los meraglim, pregúntanos a Jajamín por qué. ¿Por qué se despacha cuando habla de los meraglim? ¿Por qué Moshe Rabbeinu habla 2-3 hojas sobre el tema de los meraglim, un tema ya sabido? Como diciendo, lo demás lo habla en forma escueta. Y acá, justamente, Moshe Rabbeinu toma la licencia de hablar y hablar en extensiva. Explícanos, Jajamín, que en el pecado de los meraglim, en el pecado de al ingresar a la tierra de Israel, está encapsulado en todo el tema de Tisha B'Av. El Eja, Tisha B'Av, dice Moshe Rabbeinu, presten atención a para allá de Barim, porque ahí está todo el tema de la caída de Tisha B'Av y evidentemente la solución eventualmente. ¿A qué me estoy refiriendo? Como dije antes, el pueblo de Israel se pone a llorar. Cuando vinieron los meraglim, cuando vinieron los emisarios y dijeron, no vamos a poder entrar, gente grande, etc. El pueblo de Israel se puso a llorar, como nosotros sabemos, explican los Jajamim, fue un día de Tisha B'Av. El día que que la gente se puso a llorar, fue Tisha B'Av, dijo, ustedes están llorando en vano, van a llorar en serio. El tema del llanto. El tema del llanto, el llanto no puesto en su lugar especial. Lloraron vanamente, en vez de llorar por lo que realmente hay que llorar. Justamente, Hashem les dice, vamos a entrar a la tierra, y pusieron en duda el Kabod de Hashem, pusieron en duda el honor de Hashem, pusieron en duda, como dice claramente la Torá, el poderío de Hashem, de que Hashem puede hacernos ingresar a la tierra. Tomaron el tema con mucha superficialidad y no se dieron cuenta, no desarrollaron esa fe, como diciendo, sí vamos a poder entrar, porque Hashem lo puede todo. Si Hashem dice que vamos a poder entrar, ¿qué se puso en duda en definitiva? El Kabod de Hashem. El Kabod de Hashem. Eso es justamente Tisha B'Av, que tenemos que llorar por el Kabod de Hashem. Lloramos por muchas cosas. Uno llora porque no puede ir a Miami, el otro llora porque no puede ver a Rotor Mickey, y el otro llora porque no puede ir a Disney. Hay muchos llantos en esta vida, es lícito, estamos en democracia y uno puede llorar por lo que quiera. Pero dice, ¿sabes por qué se destruyó el Bet HaMikdash? ¿Sabes por qué no se reconstruyó el Bet HaMikdash? Porque no lloramos por el Kabod a Kadosh Baruj Hu. No lloramos por la afrenta a la Torah, por la afrenta a Kadosh Baruj Hu, por la afrenta a lo que realmente hay que llorar. No nos importa y no nos molesta el Kabod Shamayim. Y sobre esto vamos a contar un episodio del Tanaj. El Tanaj nos cuenta que había un Cohen, lo decimos en Rosh Hashanah, Elia Cohen. Elia Cohen era el Cohen, nosotros sabemos, lo leemos en Rosh Hashanah, de Shiloh, del Mishkan de Shiloh, Eli. El Cohen Eli, Cohen Gadol. Y Eli tenía un hijo llamado Pinhas. Y Pinhas tenía una esposa, y justamente en esa época los Plishtim habían justamente entrado en guerra con los Yehudim. Los Plishtim, nosotros sabemos, los Plishtim, entonces Pinhas, el hijo de Elia Cohen, fue a la guerra. Y nos cuenta de que Pinhas murió en la guerra. Y nosotros sabemos lo que cuenta el Tanaj, Shmuel, el profeta Samuel, que el Aarón Brit, el Aarón Kodesh, el Aarón Brit,
fue raptado. Los Plishtim llevaron el Arón a Kodesh. El Arón a Kodesh. Llevaron el Arón a Kodesh. Entonces cuando los vinieron a decirle a la mujer de Eshet Pinhas, cuando le vinieron a decir a la esposa de Pinhas que había muerto su marido, bueno, pero realmente se puso a llorar en forma desconsolada cuando le dijeron que había sido raptado el Arón Aberit, el Arón sagrado, la Torah. Entonces empezó a llorar en forma increíble. Le dijeron, si vas a llorar así, ella estaba embarazada. Si vas a llorar así, te vas a morir. Y así fue que con sus últimas fuerzas, nos dice el Shmuel, casi estaba desfallecida, y dijo, quédate tranquila, tranquilízate, porque si no te vas a morir, corre peligro incluso en la vida de tu hijo. Y dijo, yo lo sé, y si llego a tener un hijo, pónganle Ikabod. Ikabod, así dice el Tanaj, Ikabod, no Kabod. Y así ella murió, y le pusieron al hijo Ikabod. Ikabod significa no hay Kabod, no hay honor a Hashem. ¿Qué quiere decir? Dice el profeta, cuando le dijeron que había muerto su marido, está bien, se enluteció, por supuesto, pero siguió la vida. Pero cuando le dijeron que el Arón Aberit, cuando el arca sagrada había sido raptada por los Plishtim, ahí no tuvo consuelo. Y le puso a su hijo, y si vos llego a tener un hijo y llega a vivir un hijo, pónganle Ikabod, el honor. Fue raptado en definitiva el honor de Hashem. Eso nos cuenta. ¿Qué vemos? Que el Yehudí llora por el Kabod de Hashem. Más profundo todavía. Nosotros decimos en el Birkat Hamazon, cuando comemos, después de las comidas, nosotros decimos Al Narot Babel. Al Narot Babel. Cuando se destruyó el Beit HaMikdash, entonces Nabucodonosor dio la orden de que todos los Yehudim vivos, el remanente de Zion, vaya para Babel. Eso es lo que leemos en el Salmo, que decimos en el Birkat Hamazon. Y así decimos, está en el Sidur, Al Narot Babel, Sham Yashamnu Gam Bajinu. Besajreinu Etzion. Cuando llegamos a Babel nos pusimos a llorar. La pregunta es, ¿por qué cuando llegaste a Babel nos pusimos a llorar? ¿Por qué no lloraste antes? La respuesta es que Nabucodonosor les dijo, no dejen llorar a los Yehudim, porque si los Yehudim lloran realmente por lo que hay que llorar, nunca lo vamos a poder destruir. Por eso justamente realmente cuando llegaron a Babel, ahí se pusieron a llorar. Y dice que los malvados le dijeron, canten, pónganse a cantar esas hermosas canciones que cantaban en Jerusalén, pónganse a cantar. Y dice el Salmo, Ech nashir et shir Hashem al adman nehar. ¿Cómo vamos a poder cantar la canción de Hashem en una tierra extraña? Pero el rey, el emperador, los obligó a cantar. Y dice que los levitas se cortaron los dedos, como diciendo, no podemos cantar. Fue tanto el luto, fue tanto que no podemos cantar el cántico de Hashem. Incluso que podamos, no podemos. Incluso que querramos, no podemos. ¿Por qué? Porque se habían cortado los dedos. Entonces eso es lo que dice, ¿cómo podemos cantar el cántico de Hashem? No podemos cantar. ¿Cómo vamos a poder cantar si no tenemos los dedos para cantar? Dice que los levitas eran tanto la congoja espiritual de los levitas. ¿Cómo vamos a cantar la canción de Hashem para este malvado? La canción es para Hashem. Y en Babel no cantaron, y si el rey los obligó a cantar, ellos dijeron, no podemos cantar. ¿Cómo podemos cantar? Eso es lo que explica el Midrash sobre el Salmo Ech Nashir. ¿Cómo puedo cantar la canción de Hashem? ¿Qué vemos? Y explica el Talmud, por lo que estamos hablando ahora, el Galut de Babilonia tardó solamente 70 años. ¿Por qué? Porque había un espíritu de cómo podemos cantar un cántico profano. Entonces justamente el Galut de Babel duró solamente 70 años, porque esto estamos hablando ahora, el Galut de Babilonia, el exilio de Babilonia, los judíos tenían claro dónde está el Kabod de Hashem. Ahí está justamente la relación entre Tisha B'Av y la parashá de la semana. La parashá de la semana, Moshe habla en extenso, dijimos, sobre Devarim, sobre los Meraglim, sobre los emisarios. ¿Y cuál es el punto? Que la gente se puso a llorar
cuando vinieron los emisarios y dijeron que lo que pasa en Israel. Entonces Hashem dijo, lloran en vano, van a aprender a llorar por lo que realmente hace falta llorar. Y por eso justamente es Tisha B'Av, que cuál es la Kavaná, qué tenemos que pensar en Tisha B'Av, hay que llorar. Pero hay que llorar por la Torá, por esa Torá que no tenemos, por esa verajá que nos falta. Eso es lo que hay que llorar. La gente llora en vano, llora en cosas que no corresponden. Entonces en Tisha B'Av dicen los Jajamim, si querés llorar, realmente llorá para que se reconstruya el Bet HaMikdash, para, como dijimos al principio, para que haya un mundo más ético, más moral, sin idolatría, sin muerte, sin profanaciones. Eso es lo que realmente que hay que llorar, ponerse a pensar, ponerse a tener conciencia que eso es lo que nos, en definitiva, lo que nos pone triste, el Kabod de Hashem, como dijo el Eshet Pinhas, y Kabod, le puso a su hijo, no hay Kabod, se acabó el Kabod. Si el Arón Berit está en manos de los filisteos, no hay Kabod de Hashem. Entonces, justamente, esa es la verajá de la persona, cuando realmente sabe poner su congoja en su lugar, sabe poner su sufrimiento en su lugar. Entonces, si, como dice el dicho, si saben realmente por qué lloran, van a saber cómo obtenerlo, y si van a saber cómo obtenerlo, vamos, Boreo Olam va a construir el Bet HaMikdash con todas las cosas buenas.